Ahora vamos a hablar sobre mamoplastia de aumento o colocación de implantes o prótesis mamarias. El objetivo principal cuando se colocan unos implantes mamarios es conseguir que a nivel del escote mejore la definición. Esa es la prioridad. Otras prioridades también son hacer que ese nuevo volumen sea armónico con el resto del cuerpo y que obviamente las mamas queden lo más simétricas posibles. En este esquema podemos ver que cuando se coloca una prótesis mamaria no solamente se le da volumen al seno, sino que también se levanta ligeramente el pezón y la areola. Así que puede ser de paso la solución para casos en donde la areola y el pezón están ligeramente descendidos. Pero tampoco se puede pretender que cualquier nivel de descenso, o sea, casos en donde la areola y el pezón están demasiado descendidos por el hecho de colocar una prótesis, ya quede todo en su puesto. En situaciones así, en donde definitivamente hay un desfase muy grande en cuanto a la altura de la areola y el pezón, que está muy descendido, hay que complementar entonces este procedimiento con otro que se llama mastopexia, que consiste en levantar la areola y el pezón hasta el punto ideal. Aquí podemos ver las dos ubicaciones posibles en cuanto a la prótesis. En una pueden apreciar cómo el músculo pectoral, que es este, sobre las costillas, está directamente debajo de la prótesis, o sea, la prótesis se colocó por encima del músculo pectoral. Y en este otro gráfico pueden ver cómo la prótesis está por debajo de ese músculo pectoral, aquí levantado. A mí me gusta más realizar este segundo procedimiento, aunque técnicamente es más exigente, sin embargo produce resultados mejores porque da una definición más natural a nivel del escote. Si ustedes se fijan, la distancia que hay entre la prótesis y la superficie de la piel aquí es más pequeña, hay menos tejido que cuando se coloca por debajo del músculo. Entonces esta curvatura, este clivage natural es mucho mejor realizando el procedimiento de esta manera. En cuanto a dónde queda la cicatriz, en las dos vías que más se utilizan a nivel mundial es entrar a nivel de la areola. Si ustedes se imaginan, este es el pezón y alrededor estaría la areola. Si se elige entrar por acá, implica atravesar la glándula, crear un túnel por medio del cual se va a introducir la prótesis y se desliza debajo del músculo pectoral. Este abordaje entonces implica mayor trauma para la glándula y por ende la posibilidad de que haya trastornos en la sensibilidad existe. La gran mayoría de las veces la sensibilidad se recupera en forma total en poco tiempo, pero es un hecho que comparativamente, si yo elijo en cambio ingresar por debajo del seno a nivel del surco submamario, como pueden ver aquí me deslizaría inmediatamente por debajo del músculo sin tocar ninguna de estas estructuras. Por lo tanto, entonces ingresar por el frente, por la areola, a nivel de la areola, puede afectar la sensibilidad en mayor o menor grado y también afecta definitivamente la capacidad para lactar. Si es una persona que piensa tener más hijos o que nunca ha tenido hijos, entonces la mejor elección no es entrar por aquí por el frente, sino por debajo. Una ganancia adicional es que haciendo el ingreso por acá abajo, esta zona va a quedar totalmente limpia o libre de cicatrices. Por muy bien que cicatrice a alguien, lo cierto es que cuando se ingresa a este nivel van a quedar un par de pequeñas sonrisas. En cambio, si hago la incisión a nivel del surco, se va a ocultar con el pliegue natural que se forma con el propio peso del seno y de la prótesis, y va a aparecer o no se va a notar prácticamente por donde se hizo. El tamaño de la incisión, o sea del orificio por donde se coloca la prótesis, es exactamente igual si se hace por el frente o si se hace por debajo, así que eso tampoco representa un cambio. Aquí vemos un caso antes y después. Aquí
lleva apenas 10 días del posoperatorio, todavía está inflamada. Este es un caso en donde hice una mastopexia adicional a la colocación de prótesis. Si ustedes se fijan, el pezón estaba casi a la altura del pliegue del codo, y aquí en esta otra imagen se puede apreciar cómo el pezón está a mucha más distancia del pliegue del codo. Hay casos entonces en donde se puede realizar una técnica en donde se evita esa cicatriz en ancla o T invertida para levantar la areola del pezón hasta el sitio ideal. La mamoplastia de aumento o colocación de implantes mamarios también, como prácticamente todas las cirugías todos los procedimientos en cirugía plástica, se puede realizar sin necesidad de anestesia general. La recuperación posterior a una cirugía de senos es muy noble. Generalmente los 3 primeros días son los más pesados. No es un dolor particularmente fuerte como si hubiera sido un martillazo o algo por el estilo. Muchas pacientes lo describen más similar a esa sensación que tuvieron durante los embarazos cuando el seno aumenta mucho de tamaño. Posterior a esos primeros 3 días o 5 iniciales ya se entra en una etapa en donde, si se guarda el reposo adecuado, se recuperan las actividades rutinarias al cabo de 7 a 10 días. Se puede empezar a hacer prácticamente todo en forma progresiva, excepto ir al gimnasio, que eso sí se reserva para cuando ya vaya alrededor de 1 mes y medio o 2 después del día de la cirugía. Bueno, hasta aquí entonces hablamos del procedimiento. Cualquier duda adicional la podremos resolver en forma personal cuando nos veamos en la consulta.